Gracias a Dios que estamos juntos. Gracias a Dios que podemos encontrarnos por lo menos a través de la pantalla. ¿Qué le parece? Es una bendición de Dios que tengamos este medio de comunicación y podamos entregarle a usted una palabra para la familia, que tanta falta nos hace en este tiempo, y creo que en todo tiempo, pero ahora en especial. Las familias están necesitadas de aprender cómo vivir este tiempo, el nuevo tiempo que nos ha dejado la pandemia, o el nuevo tiempo que nos ha dejado a muchas familias el hecho de haber perdido a un ser querido, por ejemplo. Es una nueva etapa y necesitamos aprender cómo vamos a vivir. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece apropiado. Padres confiados en la misericordia de Dios. ¿Qué le parece? Así que permítame por favor orar. Buen Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos, que tengo yo, que tienen aquellos que pueden escuchar tu palabra. Aquellos que podemos abrir tu palabra y podemos decir, pensar todo lo que tú eres, todo lo que tú nos muestras. Tú nos has mostrado a través de este tiempo la necesidad, la urgencia de vivir nosotros como padres y también como familia en la palabra tuya. Tu palabra es vida, tu palabra es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y le damos gracias a Dios. Te bendecimos a ti, Padre bueno. Te bendecimos a ti, Espíritu Santo, por habernos dado tu palabra, por haber usado a tantos hombres para escribirla. Gloria sea a tu santo y precioso nombre. Te adoramos, te exaltamos y reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios de nuestra familia, que tú eres el Dios de nuestros padres y que estás pronto para ayudarnos, a corregir el camino por el que vamos. Muchas gracias por tu misericordia en la cual podemos confiar. Amado Espíritu Santo, enséñanos lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, quiero decirle que hoy vamos a estar en el Salmo 119, todavía no se ha acabado. Salmo 119, versículos 124 al 128. Ahí vamos a meditar con el tema que ya le había dicho. Padres confiados en la misericordia de Dios. Dice los versículos, se los voy a leer. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Qué hermoso pasaje para una familia, para un padre, para unos hijos. Muy, muy necesarios estos versículos. Dice, voy a volver a repetir el primer versículo. Dice, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Mire, cuán importante es reconocer que la mejor posición es la de servir al Dios Todopoderoso. No hay otra mejor posición. Guardarse, confiar en la misericordia de Dios es mejor que confiar en la misericordia del millonario, es mejor que confiar en la misericordia de los pastores de las iglesias, es mejor que confiar en la misericordia que podría tener alguien en la calle con uno. Mire, de alguna manera es mejor confiar en la misericordia de Dios que confiar aún en los mismos de la familia. ¿Cuántas familias terminan peleados? ¿Cuántas familias terminan los hijos, cada uno queriendo hacer lo que cree que tiene que hacer y peleado con el uno, peleado con el otro? Y no pueden ni siquiera reunirse, ni siquiera tratar de mirarse juntos. Qué duro, qué duro. Y le digo que es muy duro porque lamentablemente esa es una realidad en cuanto se refiere a mí y mis amigos y mis hermanos de carne, los de mi padre y mi madre. Sí tenemos una relación, sí nos hablamos, sí es cierto todo eso,
Pero la verdad, la pura verdad, es que no podemos estar juntos. No nos necesitamos. No confiamos el uno con el otro. Por eso, cuán importante ahora nosotros como padres, reconocer que la mejor posición es la de servir a un Dios todopoderoso. El hecho de que uno tome su palabra, la viva y la practique, le vuelve un siervo de Dios. No, la universidad no le da un título de siervo de Dios. Los lugares de estudios de la Biblia no le van a dar. Y aunque le den un título de siervo de Dios, no. Siervo de Dios es aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios y le obedece. Y entonces eso nos lleva a vivir confiados en la misericordia de Dios. Reconocer esa posición nos hace a nosotros mucho bien. Aceptar la posición de aprendiz del gran maestro. ¿Qué le parece? Haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Si hay alguien que sabe mejor el mensaje de cada mandamiento, de cada estatuto, de cada precepto de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Él sí sabe cómo hacer. ¿Para qué sirve cada uno? Así que aceptar la posición de aprendiz del gran maestro es muy bueno y es necesario. Pero, ¿quiénes deberíamos primero aprender esa posición de aprendices del maestro? Somos nosotros los padres. No podemos esperar que sean nuestros hijos. No. Nuestros hijos van a seguir el ejemplo nuestro. Nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Nuestros hijos necesitan ser instruidos por nosotros para que luego ellos mismos tomen la decisión de aceptar la posición de ser aprendices del gran maestro. La familia necesita aprender los estatutos, mandamientos y preceptos de Dios. Estoy seguro que a usted le parece extraño que se hable de mandamientos, de estatutos y de preceptos de la palabra de Dios. Pero eso es lo que dice Dios. La Biblia está llena de mandamientos, estatutos y preceptos. Uno tiene que saber cuál es la diferencia como padre. Enseñarles a nuestros hijos, enseñar en el hogar cuál es la diferencia. La mayoría de las personas lo único que conocen es que Dios tiene 10 mandamientos o los mandamientos de Dios. Algunos lo amplían un poco más. Pero Dios no tiene en su palabra solo mandamientos. Él tiene otros conceptos, otras frases que le llama estatutos y otros que le llama preceptos. Nosotros necesitamos aprender y luego enseñar a nuestra familia todo esto que tiene Dios en su palabra. La única manera de salir de la ignorancia es teniendo entendimiento. Si uno tiene entendimiento de las cosas de Dios, ya dejó de ser ignorante, discúlpeme la palabra, pero todos aquellos que no conocemos, que ignoramos la palabra de Dios, ¿cómo más se les puede llamar? La mayoría de los padres de familia no conocen, no conocemos, me estoy haciendo como que soy parte de otro grupo, no conocemos. Y por tanto, ¿cuándo los practicamos? Si no los conocemos, si no los sabemos, tampoco vamos a poderlos practicar. Necesitamos entonces, nosotros los padres, necesitamos salir de esa condición de falta de conocimiento y mucho más de entendimiento de la palabra de Dios. Jeremías 9:24 va a decir, si alguno tiene que alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio y estas cosas quiero en la tierra. Piénselo. No hacerlo simplemente es no conocerlo. Seguir ignorando a Dios implica seguir viviendo en la ignorancia de lo que son los mandamientos, los preceptos y todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tener entendimiento, por el contrario, es conocer y practicar la ley de Dios. ¿Conoce usted los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios? Pero si no los conoce, ¿cómo los puede practicar? Algunos de nosotros, creo yo, con las uñas así, arañando,
Tal vez cumplimos un mandamiento de los 10 que conocemos. Cuán importante es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios tiene? Conocerlos y practicar la ley de Dios. También es hacer la palabra de Dios nuestro estilo de vida. A veces, no a veces, casi siempre, lo que son todos los aspectos que tienen que ver con Dios, los hemos puesto en el rincón del domingo. Y entonces, el domingo sí hay que acordarse de Dios, el domingo sí hay que llegar a una reunión, el domingo sí hay que alabar o orar o rezar o lo que sea. ¿Qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es que nos quedemos en la ignorancia. No le hemos permitido a la palabra de Dios hacernos dueños de eso y poder vivir de acuerdo a ello y tener un estilo de vida acorde con la palabra de Dios. Debemos permitir que la palabra de Dios sea la lámpara de nuestros pies, que pueda alumbrar nuestro camino, que podamos ver la palabra de Dios como una lumbrera, como un faro que muestra la luz y por donde podemos ir tranquilamente sin tener un accidente, sin chocarnos contra las piedras, con tropezar contra lo que encontramos en la vida, en el mundo. Porque hay mucho tropezadero, de eso sí no tenga usted la menor duda. La palabra de Dios se vuelva nuestro camino en esta tierra. Solo ahí nos volveremos nosotros, los padres y la familia, gente que vive y que confía en la misericordia de Dios. Necesitamos reconocer que los tiempos no son buenos. Los tiempos son malos. Dice el versículo 126, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y le pregunto, ¿cómo invalidamos la ley de Dios? ¿Cómo puede usted invalidar la ley de Dios? Le puedo mostrar cómo yo voy a invalidar la ley en algún momento. Por ejemplo, yo conozco que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero mi prójimo no me preocupa. Mi prójimo allá. Y yo conozco mucho de la palabra de Dios para mi vida, para mi familia, y con tal de que mi vida y mi familia estén bien y felices, se acabó el lío. No me interesan las demás familias. No puedo hacer ese concepto. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo actual. Esa es la manera en cómo vivimos. Y disculpe, creo que también esas ideas, esa manera de vivir ha invadido la iglesia. ¿Por qué digo invadido la iglesia? Porque la iglesia se supone que es el lugar donde debe mostrar, manifestar todas estas cosas que tienen que ver con la misericordia de Dios. Pero si yo mismo no vivo en ese campo de la misericordia de Dios, si yo mismo no confío en la misericordia de Dios, ¿cómo puedo entregarle a otra persona eso? No es posible, no se puede. Entonces, viendo los tiempos, ¿cómo están? La condición en cómo se encuentra la humanidad, cómo se encuentran los hombres frente al dolor de los demás, frente a la necesidad de los demás. Nos ponemos a pensar, ¿qué puedo hacer? No, es que yo también tengo necesidades. Y nos volvemos faltos de misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que simple y llanamente no estamos viviendo en la misericordia de Dios. Nosotros necesitamos, entendiendo que los tiempos son malos, no podemos quedarnos quietos. Y me refiero a usted, padre de familia. No puede quedarse quieto. Decir, bueno, los niños van a ser maltratados, van a ser abusados, van a ser llevados a las casas de hombres, de hombre a hombre y de mujer a mujer, y que se los lleven. No podemos quedarnos quietos. Deberíamos levantarnos, deberíamos tomar las armas espirituales, la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, tomar el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y decir, no puede ser así, no va a ser así. Y no nos vamos a poner a pelear. ¿Cómo voy a decir yo que no es así? Usted jamás me va a ver a mí discutiendo con alguien que quiere imponer una ley. Yo no me va a ver discutiendo. Le voy a dejar, le voy a dar la razón. Él piensa que le doy la razón, pero ¿sabe lo que yo voy a hacer? Lo que Dios me dice que tengo que hacer. Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice que Dios hizo uno en el matrimonio con un propósito. El propósito era levantar una nueva generación para Dios. Tengo mucho trabajo.
Levantar una generación para Dios, imagínense. Tengo que enseñar a mis hijos lo que es Dios. Tengo que enseñar a mis hijos lo que es la palabra de Dios. Tengo que enseñar a mis hijos a vivir conforme a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Que después, cuando ya sean adultos, no quieran hacerlo. Ese es un problema entre Dios y ellos. Pero yo estoy llamado a ver, vi los tiempos malos. No voy a decir, bueno, que mis hijos se desbarranquen por ahí. No. Tampoco les voy a apoyar y les voy a decir, toma, aquí tienes la tarjeta de crédito, anda y haz lo que quieras. Estoy apoyándoles en eso. No voy a hacer eso, les aseguro que no. Lo que sí voy a hacer es estorbarles, mostrándoles la palabra de Dios. Son tiempos malos, no me voy a quedar quieto. No me voy a poner a pelear con la gente allá afuera, no. Pero sí voy a pelear con mis hijos, para que mis hijos aprendan a vivir acorde con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se vuelva parte de su vida. Que no simplemente se vuelva la reliquia o el elemento que muestra que soy un hombre o es mi hijo o mi hija una religiosa. No. Voy a hacer que la palabra de Dios sea parte de su vida. ¿Cómo? No voy a imponerles, voy a mostrarles con mi ejemplo. Voy a decirles, hijos, en esta circunstancia, la palabra de Dios dice esto y yo voy a hacer esto. Mis hijos, conforme vayan viendo eso, van a ir siendo entrenados, hasta cuando tengan su tiempo de poder ir y practicar lo que han aprendido. Porque los tiempos van a ir empeorando. Da la impresión de que el pecado avanza, pero con toda su fuerza, y parecería ser que está invadiendo el mundo. Pero no se olvide, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Jesucristo está edificando un pueblo, si Jesucristo está levantando una nación santa en medio de esto, nadie se lo va a detener. Va a depender de usted y de mí. Hagamos que esas familias que por A, B, C circunstancias no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, comiencen a vivir de acuerdo a ella. Que ellos mismos puedan decir, no puedo seguir así. Yo le digo, qué tiempos aquellos que mi papá, voy a poner 3 generaciones por delante. Mi papá era un fumador de cigarrillos, pero jamás se sentó conmigo y me dijo, hijo, ven, es hora de que te enseñe a fumar. Nunca. Todo lo contrario. Si yo le topaba su cigarrillo, mire, mi látigo encima. Solo si lo topaba. Le doy gracias a Dios que mis hijos no han visto ese ejemplo. Tampoco han visto que yo me siente con ellos y les diga, vamos a beber, cosa que yo veo en el mundo. No digo en el mundo espiritual, en lo físico. Yo puedo ver con mucha facilidad hijos bebiendo junto con los padres, tomando, haciendo tonteras junto con los padres. Parecería ser que el mal ha crecido, pero yo les voy a mostrar que no. Mis hijos no. Dios es testigo. Jamás mis hijos me han visto ni con un vaso de cerveza, ni con un cigarrillo en la mano. Mucho menos que juntos nos sentemos a hacer algo así. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No estoy diciendo qué bueno y qué santo soy yo. No. Lo que estoy diciendo es que cuando uno está guardado, cuando uno confía en la misericordia de Dios, sí puede levantar una nueva generación. Sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma persona dice, no puedo seguir haciendo esto, no lo voy a hacer. Y se mete en aquello que sí puede hacer. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Enseñar a crecer y a desarrollar una nueva generación para Dios. En medio de los tiempos malos, es tiempo para levantar una nueva generación de Dios. O sea, hacer que las familias comiencen a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero para eso, los padres
nos tenemos que asegurar. En estos tiempos malos son tiempos de asegurarnos que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Instruyamos a nuestros hijos en la misericordia y en la gracia de la palabra de Dios. Que ellos conozcan a Dios, que puedan vivir de acuerdo a como Dios quiere. ¿Sabe? Habiendo visto lo que le acabo de decir, habiendo visto que Dios sí cumplió con su palabra conmigo, porque me metió en la misericordia de Él y he confiado en su misericordia, yo puedo ver ahora. Tengo 4 hijos. Ninguno de los 4 es un fumador o un bebedor. Ninguno. Cosa que yo sí lo fui. Cosa que, como dije, mi padre sí fue. ¿Qué pasó? Hemos querido levantar una nueva generación para Dios. Eso es lo que hemos querido. Eso no quiere decir que debido a que crecieron con estos principios, estos valores, nunca van a cometer un error, nunca van a cometer un pecado. No. Todo lo contrario, porque ¿sabe qué? Si esos hijos que crecen, esa nueva generación, nunca pecan, nunca cometen un error, nunca hacen nada malo, entonces no necesitan salvación. Sí necesitan salvación, a pesar de crecer, a pesar de desarrollarse en la Biblia, conociendo la palabra de Dios, necesitan la salvación de Dios. Nadie puede escaparse de ese camino, nadie puede entrar por otro lugar a lo que es la vida de Dios. Sí, sí funciona. Y por esa razón, amo los mandamientos de Dios. Yo tengo 3 pasiones en mi vida. La primera es amor por Jesucristo. Esa es mi primera pasión. Mi segunda pasión es esto, la palabra de Dios. Esta es mi segunda pasión. Y mi tercera pasión son las personas, a las cuales, si me lo permiten, se los voy a entregar lo que Dios me ha dado. Esa es mi pasión. Y me voy a mover de norte a sur, de este a oeste, procurando hacer que esto llegue a los demás. ¿Por qué? Porque esa es mi pasión. Amados, padres de familia, usted es el único que debe mostrar que ama los mandamientos de Dios. La mayoría de nosotros mostramos que amamos más el celular, que amamos más el vehículo, que amamos más el oro, las joyas y todo eso, antes que amar la palabra de Dios. Y el texto 127 dice, he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. No hay riqueza, no hay tesoro, no hay metal valioso que sea más valioso, perdón la repetición, que la palabra de Dios. Pero eso lo mostramos con nuestro estilo de vida. Cuando la palabra de Dios rige nuestras palabras, cuando la palabra de Dios rige nuestra conducta, cuando la palabra de Dios rige nuestras reacciones, cuando la palabra de Dios rige nuestras palabras, cuando la palabra de Dios rige nuestro camino, cuando la palabra de Dios rige nuestro caminar, nuestro todo. O como diría en el libro de Deuteronomio. Cuando te levantes o cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando andes en la ciudad o andes en el campo, en todos los lugares, la palabra de Dios debe funcionar. Debe usted mostrar que ama la palabra de Dios, que usted vive de acuerdo a la palabra de Dios, que usted ama más la palabra de Dios que cualquier riqueza, que las riquezas quedan en un segundo o tercer plano antes que su palabra. Tuve el privilegio, y lo voy a decir como testimonio, de conocer a un pastor. No sé cuánto gana. Tal vez gana $1,000, no lo sé. Tal vez gana $100,000, no lo sé. Y eso no es lo importante. Pero ¿sabe algo? Él dice, yo solo necesito el 30% de lo que gano para vivir. No necesito más. ¿Se imagina? ¡Qué convicción! ¿Qué les está enseñando a sus hijos? A vivir confiado en la palabra de Dios. ¿Qué les está enseñando usted a sus hijos? ¿Qué están aprendiendo de su mano? ¿Qué están aprendiendo de su estilo de vida? ¿Qué están aprendiendo en el día a día con usted, sus hijos? A confiar en la palabra de Dios,
a confiar en Dios? Espero que sí. El versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. No hay nada más puro, no hay nada más seguro, no hay nada más limpio, no hay nada más sano que la palabra de Dios. Pero le pregunto, y espero que así sea, ¿es la palabra de Dios lo que usted más ama? No lo sé, pero la palabra de Dios no puede ser considerada en un segundo plano. No hagamos lo que la mayoría de nosotros hacemos, ¿verdad? Decimos, Dios primero, no sé, mi familia segundo, mi trabajo tercero, y etcétera. Y le dejamos a Dios acá arriba y vivimos en esta parte de acá abajo. Y allá vive Dios, ¿verdad? La mayoría de nosotros vivimos diciendo, Dios vive allá en el cielo y tiene sus asuntos, yo tengo los míos y yo vivo aquí, y Él no se preocupa de los míos, perdón, que Él se ocupe de los suyos. ¿Así es? No podemos vivir de esa manera. Debemos aprender que Dios está involucrado en todo, y por ende espera que nosotros, al involucrarnos en todo, podamos tener su palabra como nuestra base de nuestra confianza. Que no nos vayamos más allá de eso. Perdón, si podemos ir más allá sería bueno. No hagamos menos de eso. Que vivamos acorde con Él. Mire, todos sus mandamientos deben estar por sobre todas las cosas. Cuando una persona, cuando un padre de familia tiene la palabra de Dios como la base de su confianza, él va a aborrecer cualquier camino de mentira que se le presente. Aborrezco todo camino de mentira. Que sus hijos sepan que usted aborrece la mentira. Que los demás sepan que usted aborrece la mentira. Tuve una conversación con unos amigos donde yo sé cuál es la regla. Y estos amigos me mostraban una manera muy, muy buena de cómo no hacer la regla. Y yo les decía, disculpen, pero no puedo seguir dando el mismo discurso cuando ustedes hacen algo así. Voy a tener que cambiar mi discurso. Voy a tener que hablar de otra manera porque lo que yo digo en mi discurso no es lo que ustedes están haciendo. Y ustedes son los que representan el lugar. Así que cualquier clase de mentira, cualquier tipo de mentira, no debe caber en nuestro estilo de vida cuando nosotros somos personas, somos gente que confiamos en la misericordia de Dios. Todas las personas deben saber que mi vida es tan parecida, entre comillas, si se puede, a la de Dios. Donde Dios es realmente el que recibe el honor y la gloria. Mi amado padre de familia, le pregunto, ¿vive usted confiando en la misericordia de Dios? Recuerde que para vivir confiando en la misericordia de Dios, lo que más debemos tener nosotros es la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente tomarla de vez en cuando se me ocurre, cuando puedo. No. Hacer que la palabra de Dios sea parte de su vida. Que la palabra de Dios sea, déjeme decirlo de una manera metafórica, que la palabra de Dios sea lo que respira, lo que aspira, lo que come, lo que piensa, lo que ve, lo que toca. ¿Es así? Si no es así, este es un buen momento para decirle a Dios qué quiere hacer. Dios no le va a obligar, le aseguro, que usted confíe en la palabra de Dios. No, Él va a dejarle para que usted tome la decisión. Permítame orar. Buen Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de aprender a confiar en tu misericordia, a estar seguros y guardados en tu misericordia. Pero Señor, hay elementos que se meten en nuestra vida, que se han metido y que ya han hecho sus raíces dentro de nuestro corazón, que es difícil desarraigarlos, así que te queremos pedir un milagro.
Que tú, amado Espíritu Santo, vengas y arranques de raíz esos conceptos o preceptos que ya tenemos dentro de nosotros y comiences a sembrar tu palabra. Porque todos nosotros, todos, no hay uno solo, Padre, que no quiera ver la misericordia tuya en su vida, en su matrimonio y en sus hijos. Todos queremos eso. Todos clamamos por tu misericordia. Queremos pedir que tú nos ayudes a caminar conforme tú lo dices, para que podamos estar confiados en el centro de tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad y gracias porque nos vas a ayudar como padres a vivir en la misericordia del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, mis amados padres de familia, que Dios les bendiga.